Saludos a todos, bienvenidos a este podcast de matrimonios en casa. No saben qué gusto nos da poder conectar con ustedes a través de este medio. Somos el pastor Marco y Cristela del Bosque y una vez más queremos pasar unos momentos con ustedes. Oiga, porque esto está muy bueno. Empezamos la semana pasada, Cris, con el qué cosas no hacer cuando la crisis llega a tocar a la puerta de tu casa. Y a todos nos ha tocado la crisis en algún momento, ya sean porque nosotros las invitamos o porque vinieron sin invitación. Las crisis a veces no te piden permiso. Entonces, pero que el podcast pasado hablamos de las cosas que no deberíamos de hacer, pero hoy vamos a hablar de lo que sí podemos hacer, que sí debemos hacer, porque pues todos queremos, mira, yo pienso que de cada crisis que tengamos, Cris, al menos en nuestras vidas, cuando hemos tenido crisis, es evaluar, porque tenemos que aprender algo. Yo te puedo decir algo, cuando pasamos la cirugía de tu cerebro, yo aprendí una dependencia de Dios nueva. Aprendí que ante la imposibilidad de lo que estaba yo viviendo contigo al verte así, aprendí a depender de Dios en ese momento de crisis, porque fue una crisis para los dos. Estábamos solos, todavía recuerdo ese cuarto de hospital donde estábamos tú y yo, y donde no sabíamos qué estaba pasando, y el doctor tampoco podía entender qué estaba pasando contigo. Y me acuerdo yo de ese había salido de la cirugía, fui a la casa de un hermano que abrió las puertas que estuvimos ahí, y no podía tomar ni una cuchara de agua porque no podía tolerarla. Y el médico, tuve que regresar a emergencias y el médico no sabía qué pasaba, ahí, de esa crisis de la que estás hablando. Así es, fueron 10 días en el hospital y la verdad un tiempo muy difícil, pero yo te puedo decir que sí, cuando nosotros canalizamos bien esas crisis en el Señor y las podemos procesar como Dios quiere que las procesemos, no es fácil, yo lo sé. Yo quizás tú me dices, pastor, es que no es fácil las crisis. Claro, nadie dice que es fácil, nadie dice que es cómodo. Ni nos gusta. No nos gustan, Claro pero no. Sin embargo, tenemos que aprender en esos tiempos de crisis para depender de Dios, para que nuestra fe crezca, para que Dios nos dé sabiduría en el proceso y para madurar inclusive en nuestro carácter. Así es que hoy vamos a hablar de 5 cosas que sí debemos hacer en el momento que la crisis toca a tu puerta. Vamos a empezar con la 1. Sí, la primera es quedarse o permanecer. Cuando entremos en crisis, no es un tiempo de huir de la crisis, pero hay que evaluar la crisis y tenemos que permanecer fiel hasta ganar la victoria. Es muy importante porque Pablo dijo en 2 Corintios 4:8, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Yo creo que el permanecer es una palabra clave para que tenemos que tener, es el aprender a permanecer en el corazón de Dios, aprender a permanecer, decir, esta crisis eventualmente va a pasar, no es que se va a mantener ahí todo el tiempo, va a pasar. El permanecer en oír la voz de Dios, el permanecer como matrimonio unidos, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no veamos todo el panorama. Cuando fue de la cirugía, decir, Señor, pues te confío mi vida, ¿verdad? Porque sé que todavía hay un propósito y es aprender a pegarnos más al corazón de Dios. Y eventualmente esa crisis va a pasar. Pero el permanecer es clave, porque el permanecer, yo creo que el ser consistentes, el ser constantes, el congregarte permanentemente, el ser una persona que tenga consistencia en su caminar con Dios en medio de la crisis es muy importante. Mira cómo Pablo decía, por todos lados nos presionan las dificultades. Hablando de crisis, por todos lados, no solamente por un lado. A veces no nos llueve, pero ¿cómo dicen? Nos llovizna. Sí, no nos pero, llueve, pero graniza. nos graniza. O sea, es intenso. Dice, pero no nos aplastan. ¿Sí? Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y sabes, mucha gente cae en la desesperación en ese momento. Cuando la crisis llega a tu vida, quédate, permanece, plántate, sigue buscando a Dios, sigue
anhelando su presencia. Sigue congregándote, sigue buscando ese sistema de apoyo alrededor tuyo, que son gente que aman a Dios, porque entonces ese proceso va a continuar. Y hay crisis mira, Cris, yo lo sé, hay de crisis a crisis. Hay crisis muy, 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 pero muy dolorosas. Y hay crisis menos o más tolerables, pero todas son crisis y todas necesitan la gracia de Dios para poder nosotros sobrevivirlas. Pero lo que sí es que debemos hacer es quedarnos. Hay que evaluar la crisis, hay que permanecer fiel hasta que podamos ver la victoria tomados de Dios. La segunda cosa que sí debemos hacer cuando llega la crisis es soportar o aguantar, ¿no? No tirar la toalla, como decimos coloquialmente, no tirar la toalla, porque nuestras convicciones deben estar firmes en nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Mira, a veces cuando hay crisis, lo que hacen las parejas es empezar a atacarse uno al otro, es empezar a culparse, es empezar a dañarse, y en lugar de apoyar y en lugar de aportar, en ese tiempo se empiezan a dañar más. Qué importante es que nosotros tengamos una relación sana. Mira, me acuerdo yo del pasaje en Mateo 7 que hemos estado enseñando en una serie en Casa Amistad sobre una casa indestructible. Es aquella que está fundamentada sobre la roca, pero dice que vinieron ríos, habla de crisis, vinieron vientos, habla de crisis, ¿sí? Y golpearon contra aquella casa, habla de crisis, pero no se cayó porque estaba con un fundamento sobre la roca, inmovible. Por eso no te muevas cuando vengan las crisis, que no te arranquen de la fe, que no arranquen de ti la fe, la convicción. Mira lo que dice Salmos 34:4, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Qué hermoso, ¿no? Cuando estamos en crisis, oremos. Hemos repetido esto, porque dice la palabra, está alguno afligido, haga oración, ¿no? Entonces oremos. Dice 2 de Crónicas 29, dice: ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Hablando del templo que estaban declarando cómo en ese lugar podrían llegar para orar a Dios y podrían ser rescatados. No pierdas tu fe, permanece, soporta. Dios te da la gracia para perseverar si tú le pides a Él en esos momentos. El tercer punto. El tercero es deducir. O sea, el tiempo de crisis presenta oportunidades de aprender de otros que están en circunstancias similares. Puede deducir de otros lo que debe hacer o no hacer en crisis. Y hay que recoger las lecciones que otros nos enseñan por haber pasado por algo parecido. Similar, Muchas veces hay personas que han pasado por situaciones que ya vencieron ellos. Y podemos aprender de cómo vencieron esa crisis, cómo sacaron adelante esa situación, ya sea en tu economía, ya sea con los hijos, ya sea con tu pareja, ya sea en tu salud. O sea, ¿cómo podemos también aprender de otros? Qué importante es tener un corazón humilde, ¿no? Sí. Porque se requiere de un corazón humilde, de decir, yo no sé todo, yo necesito a otras personas, yo necesito al cuerpo de Cristo, necesito líderes que estén hablando en mi vida. Pero un corazón humilde yo creo que es crucial. Enseñable. Un espíritu enseñable. La palabra dice Sí. que tener un espíritu enseñable es de gran valor para Dios. No nada más para Dios, sino para el hombre, para tu pareja también. Sí. Es decir, quiero seguir aprendiendo, sé que la crisis que estoy atravesando eventualmente va a pasar, pero quiero aprender de otros, ¿no? Ese dicho que es popular en algunos países, que dice la ropa sucia se lava en casa, realmente es una mentira. Porque la ropa sucia, y algunos tienen la casa llena de ropa sucia hasta el techo y huele muy feo. ¿Por qué? Porque quieren solucionar aislados y ellos mismos. Y es orgullo,
muchas veces, porque nadie puede enseñarme, nadie me puede sacar. No, Dios no nos hizo islas. Cuando estemos en crisis, debemos de aprender de otros que han vivido eso. Por eso la Biblia dice que nosotros somos consolados en nuestras tribulaciones para que después nosotros consolemos a otros que están en tribulación. Ese es el tema. Dios quiere que lo que aprendimos nosotros o alguien más que solventó, que encontró sabiduría, que le hizo de una o de otra manera porque Dios le guió, que aprendamos de ellos también porque han pasado esa crisis ya. Entonces, eso no se puede dar si nos aislamos o nos cerramos. Tenemos que buscar ayuda. El siguiente punto es... El siguiente es examinar o analizar. O sea, entrando en la crisis no es el momento de analizar todo, pero en algún momento debe de analizar la crisis para determinar cómo llegó al punto de crisis. Es decir, a veces en lo económico, por ejemplo, una persona se atrasa con un pago, no dice nada, no hace nada más que lamentarse, viene el segundo pago, se le pasa, se preocupa pero no hace nada, no habla con nadie, viene el tercero y ¿qué pasa? Empieza el pánico porque le van a sacar del departamento o le van a quitar la casa. ¿Por qué? Porque no hubo una apertura, no hubo un decir, a ver, estoy analizando mi vida, ¿qué tengo que hacer diferente? Yo creo que eso es clave porque hay parejas que tal vez estás viviendo una crisis ahorita, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos al principio éramos dos personas con un carácter muy fuerte y la verdad es que nuestro matrimonio estaba chocando, o sea, estábamos prácticamente a punto de decir, sabes que esto no va a funcionar, ¿verdad? Porque tuvimos que buscar ayuda para decir, sabes que tenemos que hacer cambios, tenemos que dejar que la palabra realmente entre en nuestras vidas, con nuestros pastores, humillarte, decir, ¿cuál es la crisis? ¿Qué está pasando? ¿No? Tal vez es egoísmo de parte uno, de los dos, tal vez es una autojustificación de decir, lo voy a hacer siempre a mi manera, o tal vez eres una persona demasiado independiente, entonces te casaste muy independiente y quieres hacer tus cosas personalmente sin consultar a nadie. En fin, a veces las crisis vienen, como decías tú, porque las buscamos, o sea, o por las malas decisiones. Y sabes que en el matrimonio las crisis no pasan, la crisis no se inicia como crisis. Hay un proceso, hay un progreso. Y en un matrimonio empieza descuidando la relación, los tiempos juntos, ya no pasan tiempos juntos. Empiezan a separarse, las conversaciones son menos, dejan de platicar, dejan de abrir su corazón, empieza a haber una distancia emocional, una frialdad, se empieza a dejar de ser transparente, ya no hay intimidad emocional, cambian intereses y comienzan a vivir prácticamente vidas separadas. Ya cuando llegan a ese momento, solo están bajo el techo mismo. Pero ya cuando las sospechas comienzan, hay desconfianza, hay pleitos y entra después ya una crisis que pone en peligro el matrimonio. Qué importante es que nosotros sepamos distinguir y examinar si estamos como matrimonio y empiezas a ver señales. Siempre le he dicho esto: si ves humo, grita incendio. No te quedes callado. Hay señales que empiezan a ser muy claras. Ya no estamos conversando como pareja. Ya no estamos platicando. Ya cada quien se acuesta y cada quien trae su mundo. Eso ya es el inicio de un camino hacia una crisis. Deténlo en el momento. Si el Espíritu Santo te da convicción, deténlo en el momento, siéntense otra vez, expresen sus sentimientos. Mira, yo siento, Cris, que ya no estamos platicando como antes, ya no estamos abriendo nuestro corazón, algo está pasando entre nosotros, me siento distante de ti. Vamos a solucionar esto, vamos a hacer cambios, ¿qué te parece? Y se ponen de acuerdo y piden a Dios juntos que los ayude y vuelven otra vez a unirse como pareja. Por eso es importante que entendamos que todo esto se puede solucionar si nosotros no dejamos, con este ejemplo, no dejamos que la crisis siga avanzando, sino que la detengamos al principio y hagamos los cambios necesarios. Esas son las crisis que nosotros podemos detener y decir, no estás invitada aquí a la casa. ¿No? Así es. Siguiente punto. Y la última es
aprender, o sea, de cada situación de nuestra vida debemos de aprender algo, ¿no? Podemos aprender de un niño, podemos aprender de un joven, de un adulto, de un matrimonio, pero es admitiendo nuestros errores, sea bueno en reconocer sus fallas también. O sea, admitir los errores a veces nos cuesta trabajo, ¿no? El decir me equivoqué, no te traté bien, ignoré tus palabras, creo que mi decisión era más sabia. Y eso pues va a crear un problema obviamente en el matrimonio. Dios quiere que aprendamos de nuestro cónyuge, que aprendamos de nuestros hijos, que seamos gente noble, porque en el matrimonio hay mucho que aprender. Escuchar a personas, por ejemplo, que tenemos 32 años de casados, no es tanto como uno que tiene a lo mejor 50, mis papás llegaban a 60 años de casados. Son gente que han pasado por cosas Por muchas crisis. Por muchas crisis y que algo tenemos que aprender de ellos, ¿no? Claro. Entonces no es como que digas, no, yo voy a manejar mi matrimonio o esta crisis con estos hijos. Siento que algunos de ustedes están pasando por situaciones con hijos, ¿sabes? Chiquitos que estaba escuchando una pregunta de una persona que me dijo en una de las charlas de mujeres, mi hijo, no sé cómo ser mejor mamá, mis hijos son muy rebeldes, son chiquitos, no me ponen atención. Como mamá me puedo sentir muy cansada, exhausta al final del día porque tal vez yo quisiera orar pero no tengo tiempo. Entonces mi consejo es no, al contrario, tienes que orar para que Dios te bendiga tu día y puedas hacer lo demás con tiempo. Entonces a lo mejor levantarte más temprano, pero en una crisis aprender de otros. Algo que a nosotros nos ha ayudado, que te puede ayudar a ti que estás escuchando es, desde que estábamos de novios orábamos juntos. Siempre hemos pasado tiempos orando juntos y leyendo la palabra juntos. Y eso ha sido como un glue, como un cola loca, como un crazy loca, ¿no? Como un crazy glue. Pegamento, un pegamento que te une y que podemos orar por situaciones que podemos vivir como matrimonio, como ministerio, con los hijos, con la congregación. Entonces es un tiempo muy importante. Podemos aprender. Y esos tiempos normalmente a nosotros nos sirven porque oramos, adoramos juntos, oramos, leemos la palabra juntos, nos decimos que nos está hablando Dios y después platicamos otras cosas de nosotros. Nos gusta poder pasar esos momentos juntos porque es nuestro tiempo de conexión en el día. Eso es importante, no pierdas tu conexión. Aprende de las dificultades. Muchas veces Dios usa los tiempos como estos de crisis para enseñarnos cosas a nosotros. ¿Sabes qué? Se vale pedirle a Dios, Cris, y orar de esta manera. Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar con esta crisis? Se vale. Podemos, no estamos cuestionando a Dios, pero sí le estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Y deja que Dios te hable y te va a hablar. Es que hemos llegado al final del podcast. Esperamos que tú hayas aprendido algo que lo vas a aplicar en tu vida. Hayas salido de una crisis, estés en medio de una crisis o vayas a tener una crisis. Pues que recuerdes esto. Puedes repasarlo otra vez. ¿Por qué no terminamos orando juntos como pareja? Toma la mano de tu cónyuge y hacemos oración. Señor, gracias porque tu palabra nos dice que podemos clamar a ti y que tú nos librarás. Y Señor, gracias que nos dices también que tu gracia está disponible para estos momentos de crisis que podríamos vivir. No estamos solos, estás con nosotros. Yo oro por cada persona que está conectada, que está escuchando este podcast y que están viviendo una crisis. Yo te pido que tu espíritu les fortalezca, que les ayudes a no aislarse, mas al contrario, correr hacia ti, porque torre fuerte es tu nombre. A él correrá el justo y levantado será, dice tu palabra. Y yo oro porque fortalezcas la unidad del matrimonio cuando están siendo atacados por crisis. Fortalece su fe, sus convicciones y que puedan en este proceso crecer aún en su dependencia de ti, en su unidad del uno al otro y en sus convicciones de que tú estás con ellos, Padre. Yo los pongo en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes estos minutos. De veras nos gozamos poder compartir estas cosas con ustedes, estos principios. Otra vez les pedimos que ustedes se suscriban al canal
para que reciban las notificaciones y también que hagan share con sus amistades o con las personas que les va a bendecir esta enseñanza. Una vez más, pastores Marco y Cristela del Bosque, nos despedimos de ustedes en Matrimonios de Casa. Dios les bendiga.